Bueno, pues en realidad le agradezco mucho al doctor Gómez Montt que me haya invitado a compartir este espacio con ustedes, y estuvo bien que introdujeran en la presentación que yo no soy ni médica, ni psicóloga, ni clínica, ni ninguna cosa asociada con la materia fundamental que les ocupa acá, sino vengo de otra parte. Y desde esa otra parte es que yo podría hacer una reflexión, casi diría la reflexión final antes de la clausura de este evento. Es una intervención en este sentido modesta, y agradezco mucho el enriquecimiento y la retroalimentación de lo que he alcanzado a oír de este coloquio. Me hubiera gustado escuchar más, no me ha sido posible. Bueno, quisiera empezar con esta visión del universo y algo que se ha convertido en el trabajo fundamental de mis últimos 20 años seguramente de investigación. Territorios de invisibilidad es una forma de provocación de una serie de consideraciones sobre la capacidad, la amplitud y las limitaciones de la actividad científica contemporánea y a lo largo de la historia. Yo creo que tal vez esta es una era más difícil que otras, sobre todo porque se ha promovido la versión casi obsesiva de la especialización frente a eras anteriores, en donde lo que predominaba era la admiración sobre el universo, sobre la vastedad, la infinitud del conocimiento y, de alguna manera, la necesidad de vincular a los seres humanos con esas posibilidades de conocimiento. Y me llama la atención, por supuesto, esta idea de la infinitud del universo, precisamente porque el día de ayer, como lo mencionaban las compañeras que hablaron antes de mí, pues falleció Stephen Hawking. Y Stephen Hawking no solo fue uno de los grandes científicos del mundo contemporáneo, sino un hombre que se comunicaba con el resto del mundo básicamente a través del movimiento de un dedo, que era prácticamente lo único que pudo mover durante la mayor parte de su vida. Es muy interesante y muy contradictorio plantear que una persona que podría haber sido simplemente considerada como persona con discapacidad fue reconocida, sin embargo, por su grandeza humana, por su grandeza como científico y, desde luego, por aportaciones, casi diría seguramente las más significativas, las más importantes en el área de la astrofísica. De manera que la verdad de las cosas es que creo que nosotros tendríamos en general, en este mundo contemporáneo donde tenemos acceso a tantas informaciones, a tanta capacidad de conocimiento, de comunicaciones, etcétera, partir de lugares a lo mejor un poco más modestos, más sensibles, para entender fenómenos humanos que se están cada vez escapando de una manera más drástica. Y aquí quisiera decir que, de alguna manera, nuestra muy limitada capacidad de ver nos debe guiar como principio para entender las cosas que nos son ajenas, y que a esto lo que podemos confrontar fundamentalmente, o con lo que podemos confrontar, es con la oscuridad de lo que no vemos. Esta visión de este contraste
entre lo poco que alcanzamos a ver y lo mucho que nos altera y en cierto sentido nos compele a negar, que es la oscuridad de lo que no vemos. La aprendí hace muchísimos años de uno de mis maestros, historiador, sociólogo a su manera, también extraordinario. Por cierto que él nunca terminó una carrera universitaria, gran profesor universitario, don Sergio Bagú, que se preguntaba todo el tiempo, ¿por qué solo vemos una parte de lo que vemos, que es una parte muy pequeña de lo que existe, y no vemos todo lo que existe? ¿Qué pasa? Que nosotros somos tan soberbios en cierto sentido y tan incapaces de ampliar nuestros horizontes de visibilidad. Entonces, a diferencia de los procedimientos de conocimiento tradicionales que tienden a enfocarse en ciertas materias de las cuales se asumen como especialistas, por lo menos mi obsesión y la de una serie de compañeros y compañeras que trabajamos hace muchos años juntos ha sido la de ampliar constantemente horizontes de visibilidad y retarnos a nosotros mismos para tratar de empezar a entender muchas de las cosas que no son accesibles, no están a primera vista, y que hay que hacer un trabajo muy, muy grande, muy profundo y sin duda sí, muy empático para ir poco a poco escudriñando. Naturalmente que hay otro investigador que yo quiero mencionar acá, que es alguien que, digamos, se inició como psicólogo y después es un historiador interesantísimo de los temas de la discriminación, que fue Tzvetan Todorov, el gran investigador búlgaro que vivió muchos años en París y cuya obsesión también, como las buenas obsesiones de investigación, fue entender por qué lo diferente nos altera tanto, por qué no podemos incorporarlo o por qué intentamos persistentemente suprimirlo. Y él utiliza, digamos, esta preocupación, esta que se volvió hipótesis de conocimiento, para entender el tratamiento de los europeos hacia los migrantes africanos, asiáticos, latinoamericanos en Europa, y desde luego entender cómo y por qué se produjo una violencia tan grande de los conquistadores cuando se aproximaron a pues una serie de fenómenos completamente desconocidos para ellos, particularmente en la conquista de América, ¿no? En el descubrimiento de América. Yo siempre digo, bueno, si los americanos no les hicimos nada, ¿por qué se produjo una violencia tan grande, ¿no? Y es esa violencia del desconcierto respecto a lo que no se conoce, respecto a lo que no se entiende, a lo que hay que separar y hay que estigmatizar. Paso a la segunda idea. Esta fotografía es, además de muy bella, muy impresionante, muy terrible, es una fotografía de refugiados sirios que buscan llegar a las costas europeas. Y aquí, digamos, la idea fundamental que quiero plantearles es cómo desde el principio de la consideración de lo que hoy pomposamente llamamos derechos y derechos universales, que fue el momento en que la Asamblea Francesa se planteó hacer algo que se conoció como los derechos universales, los derechos del hombre y del ciudadano, el punto de partida fue una exclusión. En ese momento queda claro para mí, por lo menos y para muchos otros, que hubo muchos niveles de exclusión en esa declaración inicial de los derechos del hombre y del ciudadano. La primera y evidente es la exclusión de las mujeres, y la segunda, que se requiere un poquito más de investigación histórica para entender, es la exclusión de todos los entes diferentes a la cultura europea. No quiero insistir en ese asunto que ha sido muy debatido y en ciencias sociales, en América Latina, ha sido
motivo de cientos de miles de páginas. Simplemente plantear que me parece que es el principio importante, que pues a diferencia de lo que pensaron los franceses, incluso con la que fue la colonia más rica y más extraordinaria de todas las colonias del mundo, que fue la antigua Saint-Domingue, Haití, es necesario incluir como un principio, digamos, para comprender. Cuando los haitianos llegaron a Francia a sumarse a la Revolución Francesa, que proponía libertad, igualdad y fraternidad, los franceses, incluso los más radicales que estaban en la asamblea, dijeron sí, igualdad, libertad y fraternidad para todos, pero a ustedes no están considerados. Y dieron inicio a una matanza terrible de haitianos, que después resultó en la primera independencia de América. Eso también es un hecho significativo importante. Pero la libertad, igualdad y fraternidad tiene que ser un principio de inclusión y no un resultado de una política determinada, porque por ahí no se va a llegar, si se llega desde la exclusión, no se va a llegar necesariamente muy lejos. Y acá un tema que me preocupa mucho el último tiempo, sobre todo, es este asunto de la universalidad, y particularmente en las ciencias sociales, en las humanidades también se habla de la universalidad de los derechos humanos, la universalidad del acceso a la educación, etcétera, cuando que en realidad la universalidad, la universalización ha sido la puerta de entrada para considerar falsamente que los seres humanos somos iguales cuando somos profundamente desiguales. Y esa falsa puerta de inclusión, en realidad lo que nos está planteando es un camino que ha sido un camino terriblemente obtuso de homogeneización y de tratamiento igual hacia los desiguales. Si hay algo que es verdaderamente terrible, por ejemplo, y que se ha practicado en los procesos educativos, es muy frecuente plantearlo así, es que los seres humanos se tienen que adaptar y comunicarse unos con otros como si fueran iguales sin serlo, pero en los que las herramientas de comunicación son determinadas por los que dominan, digamos, el panorama y que son los considerados normales. Los anormales no tienen derecho a definir formas de comunicación ni formas de relación. Y esto ya de entrada es algo terrible. Y por supuesto, no voy a abrumarlos porque no quería ni quiero meterlos a decirles las estadísticas educativas, etcétera, pero la UNESCO es la primera que reconoce, y voy a decirles la idea general nada más, que pues la mayor parte de las personas que ingresan en actividades educativas en el mundo contemporáneo, primero no aprenden mucho en la escuela, algunos no aprenden casi nada. Segundo, desertan lo más rápidamente que pueden porque suelen ser experiencias muy frustrantes. Tercero, cuando llegan a alguna parte que es un lugar muy cercano de donde iniciaron, no consiguen el objetivo que se les planteó originalmente como estímulo para la educación, que es un trabajo digno, bien remunerado, etcétera, etcétera. Y la cuarta es que hay una cantidad muy grande de seres humanos en el mundo que definitivamente van a estar excluidos de cualquier proceso educativo, hagan lo que hagan sus países y cualquiera que sea la política que se aplique sobre ellos. Estamos hablando, según la UNESCO, de unas cifras semejantes a la población entera de China. Eso es, digamos, la radiografía de un empobrecimiento de la educación y de la capacidad realmente de comunicación y de intercambio de nuevos conocimientos de la educación. Yo trabajo también hace muchos años sobre temas de desigualdad y exclusión, y he llegado a la conclusión, que es el trabajo último de mi último libro,
que la verdad es que la exclusión es una política específica destinada a una serie de seres humanos que no pueden de ninguna manera ser incorporados. Y que entonces, bueno, pues en el caso de la discapacidad, que es una de las áreas fundamentales de mi atención y emoción también, eso se representa como que las escuelas llamadas especiales, las escuelas para personas con discapacidad, se fueron disminuyendo, suprimiendo hasta llegar a prácticamente nada. Hoy, por ejemplo, la escuela de ciegos, la única escuela de ciegos de todo el país, tiene solamente 91 estudiantes. Y la mayor parte de los padres y madres de familia que vienen a tratar de que sus hijos aprendan algo sin ningún apoyo y sin ninguna posibilidad de superar su propia fragilidad económica, se pasan todo el día fuera de la escuela de ciegos esperando que sus hijos salgan de clase y tienen que salir después otra vez a sus lugares de origen, de fuera del país, y abandonar los hijos, sus propios hijos, los estudios, porque no tienen ninguna posibilidad de incidir en una vida de otra naturaleza. Por eso, entonces, el tema para mí importante a propósito de la exclusión es que no vamos a superar la exclusión, sino hasta que abandonemos esta idea de universalización o homogeneización forzosa que conduce a la exclusión y que, por supuesto, eso significa que dejemos de aplicar como método de relación con la educación todo tipo de dispositivos de control para gobernar lo que en realidad es y debe ser también, en el buen sentido de la palabra, ingobernable, particularmente la creatividad, la imaginación, la capacidad de desarrollar nuevos conocimientos, etc. Me quiero referir aquí a un caballero que escribió la mayor parte de su vida cruzando el siglo XIX y el siglo XX, que es el señor John Dewey, considerado en su momento gran filósofo y gran pedagogo norteamericano y que tuvo una influencia en México. Dewey hizo algo que después fue aplicado en México, pero no voy a hablar de eso, particularmente en la educación indígena, que es el reconocimiento del peso y del papel de la experiencia para formar nuevos conocimientos. Y aquí la preocupación fundamental de Dewey que nos legó es cómo aprendemos a comunicarnos con los otros, desde lo que los otros realmente son y no desde aquello en que pensamos convertirlos. Y por eso, la versión de nosotros de lo que estamos haciendo en Amigos del Estudiante Invidente, esta institución en la que estamos trabajando, no tiene realmente nada que ver con la rehabilitación, sino con convertir la capacidad de las personas con las que trabajamos en herramientas de aprendizaje y de comunicación para que esas personas logren lo que esas personas mismas se proponen y no lo que les imponemos o queremos imponerles como objetivo. Eso es, digamos, lo que planteaba Dewey, en realidad, el reconocimiento y la comunicación con los otros y las otras, una educación para la libertad y para la creatividad. Y aquí un tema que es el tema para nosotros, que es, digamos, la dificultad mayor para superar cualquier, límite de conocimiento de los otros y las otras, es la discriminación. Discriminación racial, discriminación sexual, discriminación psicológica, discriminación cultural, étnica, etcétera, que nos pesa terriblemente y que está pues impidiendo que nos relacionemos libremente con los otros. Acá las compañeras ya decían, el loco, la loca, el que no es lógico, el que o la que está fuera de los comportamientos normales, etcétera, etcétera. Entonces, creo que nosotros tenemos que ser absolutamente capaces de que los ámbitos de conocimiento en los que trabajemos y los ámbitos de
como le dicen ustedes, intervención en las vidas de otras personas, sean por un lado ámbitos empáticos y por el otro lado de entrada nos coloquen en la situación que están los demás. Nosotros descubrimos, por ejemplo, con la población invidente con la que trabajamos, que la verdad ellos saben muchísimo más que nosotros en todos los campos. Y por eso es que nos planteamos un programa que no es un programa de rehabilitación, es un programa de comunicación y de ampliar horizontes de todos. Y descubrimos cosas muy interesantes, por ejemplo, que la capacidad de percepción de las personas invidentes pues es muy superior a la de todos los demás y que todos los demás tenemos bloqueados los sentidos. Yo ahora, tratando de prepararme un poco mejor para esta charla con todos los neurocientíficos que he podido leer en los últimos años, que no son pocos, a lo mejor desordenadamente y sin una metodología científica adecuada, me di cuenta que todos, y es algo que me ha molestado un poco, que todos están obsesionados en los asuntos que tienen que ver con la capacidad de ver, pero de ver físicamente, ver imágenes mentales, recordar, asociar sistemas de conocimiento, en fin. ¿Y qué pasa cuando tratamos con personas que objetivamente hablando no ven? Nosotros decimos es que ven de adentro para afuera y no de afuera para afuera. Y entonces, claro, nuestras herramientas de conocimiento son muchas, pero son fundamentalmente herramientas de conocimiento para otros y para que no se encuentren las personas que no ven de afuera para afuera en condición de discriminación, porque son los que mejor entienden los espacios, mejor entienden, tienen una sensorialidad extraordinaria, tienen una capacidad auditiva superior, tienen una capacidad olfativa, ya no como el sentido del oído, del placer de la música, aunque también lo puedan tener, sino como sentidos de geolocalización, de identificación de emociones, de identificación de lo que significa otros entornos, las personas, etcétera. Y por eso, pues el trabajo que nosotros hacemos en ADEI es un trabajo con teatro, con música, con artes plásticas, con cine, hacemos cine platicado, por ejemplo, pero son fundamentalmente como herramientas de conocimiento, porque aquí se decía el arte, digamos, como una forma de llegar a conocer los movimientos, los problemas neurocognitivos o de comportamiento de las personas. No, nosotros partimos, digamos, del conocimiento de la vivencia artística como una forma de abrirnos a la seguridad, a la certeza de que podemos aprender muchísimo más entendiendo cuáles son las fibras sensibles que podemos mover unos con otros seres humanos. Voy a terminar muy rápidamente. Estas imágenes se las debo al doctor Francisco Gómez Montt y me sentí obligada a traerlas porque él es un encanto y es un profesor del cual he aprendido mucho a lo largo de todos los años. Lo fundamental, nosotros trabajamos que estas imágenes del cerebro, en realidad del cerebro en movimiento, son mucho más parecidas al universo de lo que podríamos imaginarnos. Y es que nuestro cerebro, en buen sentido y en muchos sentidos, es todavía un terreno infinito de descubrimientos y de aportaciones. ¿Cómo es que habilitamos ciertas conexiones mentales? ¿Cómo es que ciertas emociones tocan de una manera particular a algunos y a otros no? ¿Cómo es que ciertas formas de expresión son las formas adecuadas para seguir procesos de conocimiento? Son los motivos de trabajo y de investigación para nosotros. Y termino diciendo que en realidad creo que el mejor resultado del trabajo de nosotros es haber abierto una ventana para que las personas, en particular las personas ciegas, pero también los ciegos que no ven de adentro para afuera, sino solo ven una partecita de la realidad, tengan otras formas de comunicación y socialización
sociabilidad y socialización entre ellos. El nivel de paz, de armonía, de sentido de autoafirmación, de la capacidad de ser uno mismo y al mismo tiempo estar con los demás, de confianza, de empatía, es un principio que ayuda más al aprendizaje que todos los dispositivos de control que puedan aplicarse de aquí en adelante, y que ojalá no duren mucho y que estemos en un espíritu de ánimo de aprendizaje en el futuro todos, particularmente lo digo en materia educativa, para que podamos realmente volver a descubrir un mundo en el que no nos dé terror, ni tengamos una sensación de frustración o de ira acumulada sin ninguna salida, de otra forma pues de vivir un mundo contemporáneo tan rico, tan interesante y con tantas posibilidades y aperturas al conocimiento y la creatividad como el nuestro. Muchísimas gracias.